Muy bien. Mira, continuamos con esta serie que titulamos Genética. El día de hoy va a ser, bueno, no el último, pero el día de hoy vamos a ver este último valor y luego vamos a pausar esta serie por un tiempo. Pero te recuerdo, esta serie de genética trata de valores, ¿sí? Valores que muchas personas pueden tener, ¿sí? La verdad es la verdad. Muchos pueden tener diferentes valores de los que hemos hablado, pero el asunto es cómo estos valores se ven diferentes a través del Evangelio. Y cómo a través del Evangelio y al entregar nuestra vida a Cristo, aún los mismos valores que muchas otras personas pueden tener, cómo cobran otro sentido y toman otro significado para nosotros como creyentes. Entonces, hemos estado en esta serie de genética y el día de hoy vamos a hablar sobre la relevancia, ¿sí? Sobre ser relevantes. Este asunto de la relevancia como un valor en la vida de alguna persona y cómo es que a la luz del Evangelio esto toma un significado diferente y qué es lo que tendríamos que buscar. Quiero comenzar por definir qué significa relevancia o relevante, ¿sí? Según la Real Academia de la Lengua Española, ¿estás conmigo? ¿Sí? ¿Tengo tu atención? Ok. Según la RAE, relevante se define como sobresaliente, destacado, importante y significativo. Sobresaliente, destacado, importante y significativo. ¿Cuántos les importa ser relevantes en la vida? ¿Por qué nadie levanta la mano? ¿A nadie le importa? Ok, bueno, voy a continuar. No salió como lo esperaba, pero está bien. Miren, el asunto es, y ojalá pueda ir armando esta idea y puedan ir como agarrando, como irlo construyendo juntos. No, miren, el asunto es en la sociedad en la que vivimos, realmente esta sociedad tiene diferentes estándares. El mundo ha creado diferentes estándares para diferentes áreas, ¿sí? Y si queremos ser relevantes en esta sociedad, en alguna de estas áreas, tenemos que ajustarnos y tenemos que adaptarnos a esos estándares que el mundo ha impuesto. ¿Sí estás conmigo? Por ejemplo, el tema de la belleza. ¿Ustedes creen que socialmente alguien me consideraría bello? No, pues, digo, aparte de mi esposa, ¿verdad? Y de mi mamá seguramente, pero bueno, el asunto es, en la belleza, como el mundo la ha planteado, como el mundo la ha impuesto, si tú quieres ser relevante en esa área, tú tendrías que ajustarte a lo que el mundo ve como belleza, ¿no es cierto? Lo mismo en el asunto de la moda, lo mismo en el asunto de el trabajo, ¿sí? Diferentes áreas. Si queremos encajar o ser importantes, destacados, sobresalientes en esta sociedad, tenemos que ajustarnos a lo que el mundo ya ha impuesto para llegar ahí. Y creo que muchas personas buscan ser relevantes en diferentes círculos en los que se mueven, quizá por su manera de vestir, por sus conocimientos, que se consideran muy interesantes, ¿no? No sé, quizá por cuánto dinero tienen, quizá por a lo que se dedican, quizá por la familia que tienen, ¿no? Por la vida que aparentan, de muchas maneras, ¿sí? Pero todo esto, en cada cosa que una persona quiera ser relevante o destacar, seguramente terminará ajustándose a lo que el mundo ya ha establecido para llegar ahí. ¿Estás conmigo? Y creo que muchas veces en esta búsqueda, no solo de ser sobresalientes y destacar, no siempre se va a ver como alguien que quiera ser mejor que los demás. Muchas veces el buscar ser relevantes también tiene que ver con ser diferentes. Es que yo no caigo en el montón. A mí no me importan los estándares de belleza, de moda y etcétera, etcétera. Yo soy como soy y yo hago esto con lo que yo quiero y ok, soy diferente, pero de esa manera se busca también ser relevante y destacar del montón. Lo curioso es que mientras quieres salirte de esto que la sociedad ha dicho, vas y caes en esto que también se mete en otro círculo. ¿Sí estás conmigo? De manera que la relevancia el día de hoy responde a lo que la sociedad impone, parte de nuestra necesidad de destacar y de que otros nos tomen por importantes, pero también tiene que ver con un asunto del corazón. Porque mira,
Esto de manera íntima, esto está relacionado, y esta búsqueda está relacionada con el cómo tú te percibes a ti mismo, cómo percibes a otros y cómo percibes o qué relación tienes con la creación y con el exterior. ¿Sí estás conmigo? ¿O esto ya te hice bolas? Esta búsqueda de ser relevantes, de destacar, tiene que ver con eso. ¿Cómo te percibes tú? ¿Cómo percibes a otros? ¿Y cómo percibes la creación y lo creado, lo existente? De manera que todo termina radicando en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón acerca de ti mismo? Acerca de otros y acerca de lo creado, ¿no? Y bueno, nadie levantó la mano cuando les pregunté a quién le importaba ser relevante, ¿verdad? Pero no lo supero. Pero el asunto es este. Lo que nadie quiere en su vida es ser irrelevante. Piénsalo. Nadie quiere no ser importante, no ser tomado en cuenta. Nadie quiere no ser, pues sí, ser irrelevante en su vida, pasar desapercibidos, que nadie te dé importancia. O alguien quiere eso, ahora sí, ¿verdad? Ok, ese es el asunto con la relevancia. Pero, ¿para dónde apunta la relevancia en un creyente? ¿Qué quiere decir el ser relevantes para un creyente en la sociedad en la que vivimos? Iglesia, quiero que recuerdes esto, por favor. La relevancia para un creyente proviene de Cristo y apunta a Cristo. Lo repito, la relevancia para un creyente proviene de Cristo y apunta a Cristo. Y vamos a ir viendo esto, ¿está bien? ¿Me acompañas a orar? Padre, muchas gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu palabra. Padre, muchas gracias por un tiempo increíble de alabanza que tuvimos juntos, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Padre, yo te pido que nos hables el día de hoy, Señor. Que me ayudes a comunicar bien este mensaje, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos enseñe y nos muestre el carácter de Cristo y a donde tú quieres llevarnos el día de hoy, Señor. Padre, gracias, Dios. Ayúdanos y bendice este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, mira. Vamos a la carta a los Romanos, por favor. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Que voy a leer, dice así: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ok, mira, el apóstol Pablo es quien escribe esta carta a la iglesia en Roma, ¿sí? Y esta carta está dividida básicamente en dos grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo les enseña, expone las doctrinas y los fundamentos del evangelio. Del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo les expone el evangelio, ¿sí? Pero del capítulo 12 en adelante, Pablo ahora les anima a responder al evangelio. Del capítulo 12 en adelante, Pablo escribe sobre la vida práctica de un creyente, sobre cómo en respuesta a lo que él ya dijo por 11 capítulos atrás, en respuesta a todo eso, cómo se debe de ver la vida de una persona que ha creído en Jesucristo, que ha creído en el evangelio de Jesús. Cómo debe vivir de manera práctica eso que él dice que ha creído, ¿sí? Por eso primero lo explica y luego anima a vivir a manera de respuesta a esto. Por eso esta porción que leímos comienza con este asunto de por tanto. Dice, por tanto, esto quiere decir básicamente por lo que les dije antes, ¿sí? Conecta con toda la idea que viene desarrollando Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Por tanto, por lo que ya les expliqué y lo que Cristo ha hecho por nosotros, por esa razón, hermanos, es decir, está escribiendo a creyentes, ¿sí? Les ruego, y esto de rogar, esta palabra, generalmente cuando escuchamos de rogar, ¿no? Nos imaginamos a alguien
de rodillas, así como de, te lo ruego, ¿no? Y así como... Pero esta idea de esta palabra en el idioma original no es esa, no tiene que ver con ese asunto de, como lo entendemos, sino más bien tiene que ver con un asunto de animar, de exhortar, de alentar. De hecho, esta palabra o este vocablo se usaba para... se usaba como en un asunto militar, como cuando estaban ahí en las trincheras, y eran las palabras que se le daban a los soldados antes de mandarlos a la guerra. Es la misma idea, este tipo de aliento, ¿sí? Este tipo de ánimo, de exhortación. A eso se refiere lo de rogar. Y dice, por todo lo que ya les dije antes, ¿sí? A ustedes, hermanos, que han creído en el Evangelio, les animo, les exhorto, les aliento. Y luego dice, por las misericordias de Dios. Ahora, esto no es también como luego lo entendemos de, te lo ruego por el amor de Dios, ¿no? Tampoco es así. La idea de por las misericordias de Dios, ¿sí? Es que a lo que Pablo les va a exhortar o animar, encuentra su fundamento, encuentra la motivación, ¿sí? En las misericordias de Dios. No es una muletilla nada más. Es que Pablo les está diciendo, por esta razón yo les animo a esto. Ahora, ¿cuáles son las misericordias de Dios? ¿Sí estás conmigo? Bueno, lo que Pablo ya ha expuesto 11 capítulos atrás. Las doctrinas, las verdades del Evangelio. Lo que Dios ha hecho a favor de los suyos. Y si tú dices, bueno, ¿y qué ha hecho Dios por nosotros? Bueno, la Biblia nos enseña que todo ser humano está bajo el pecado, ¿sí? Que no hay, Romanos 3 viene ahí, que no hay ni uno que sea justo delante de Dios, justo según los estándares de Dios, ¿sí? Con una vida tan justa que está en una relación correcta con Dios por su manera de vivir, ¿sí? No hay nadie que cumpla con los estatutos y leyes de Dios, no hay ni uno solo que sea justo. La Biblia también nos enseña, en principio, que la inclinación del ser humano siempre va a ser no solo a rechazar a Dios, sino a ir en contra de Dios. Por causa del pecado. Hay que entender que el ser humano desde la caída estamos bajo el pecado no por lo que hacemos, sino que es una cuestión de la naturaleza que tomamos. Ahora estamos en una naturaleza pecaminosa, o estábamos, ¿no? Es la naturaleza del ser humano. Alejados, enemistados, separados de Dios, en rebeldía hacia Dios. Y Romanos 3 también habla de esto, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Estás aquí? No importa qué tan bueno te creas, no importa qué tan buenas obras creas que haces, eso, y nuevamente Romanos 3 también habla de esto, por la ley, por hacer buenas cosas, nunca nadie va a ser justificado. Eso está ahí en tu Biblia, lo puedes leer. Pero, otra carta que escribe Pablo, ¿no? Efesios, capítulo 2, tiene este gran pero ahí. Y dice, pero Dios, por su gran amor y misericordia, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida en Cristo Jesús. Y Jesús vino a este mundo, vivió una vida perfecta, siendo totalmente Dios, totalmente humano, y entregó su vida como sacrificio para pagar nuestros pecados, para ahora sí ponernos en una relación correcta con Dios, para ser justificados. Él no tenía un solo pecado que pagar, Él no tenía un solo delito que pagar e ir a la cruz, pero Él decidió cargar en Él mismo los pecados de todo ser humano, todos los pecados habidos y por haber, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú pones tu confianza en Cristo, creyendo que Él es el Hijo de Dios, quien murió y resucitó, y tú le entregas tu corazón, rindes tu vida a Él, cambias tu mentalidad acerca de tu estilo de vida, de todo lo que no honra a Dios, y decides seguir a Cristo para honrarle a Él, entonces tú puedes ser perdonado y perdonada también. Puedes ser aceptado por Dios, reconciliado por Dios, recibes el regalo de la vida eterna, que no lo ganas, que no lo mereces, pero que Dios te lo puede dar si tú pones tu fe en Jesucristo. Y te da Dios una vida nueva, completamente apta para vivir para Él, para conocerle, para vivir bajo su voluntad. Y esto es importantísimo, iglesia. Si entendemos la esencia del Evangelio, ¿sí?
entonces y únicamente entonces podremos responder al Evangelio. Pablo por eso primero expone el Evangelio y las verdades, las doctrinas en esta carta, y luego los empieza a exhortar, luego les anima a responder con su propia vida, ¿sí? Porque realmente, y te animo a que no caigamos en esto, es un error cuando tratamos de exhortar a personas a que vivan de cierta manera en respuesta al Evangelio, cuando a lo mejor ni siquiera conocen del Evangelio, cuando a lo mejor ni siquiera han creído en el Evangelio. Primero es el Evangelio y después respondemos a él. ¿Estás aquí? Porque si tú tratas de llevar a alguien a las obras y a la conducta y a la moral y como un reflejo de una vida cristiana sin el Evangelio de por medio, lo estás llevando a un asunto legalista nada más, que no tiene sentido y al contrario es peor, ¿no? Pero bueno, hacemos o no hacemos en nuestra vida no para ganar algo de Dios, no es para ganar el favor y la bendición de Dios. Respondemos con nuestra vida porque ya hemos tenido el favor de Dios en Cristo Jesús, porque ya hemos visto sus misericordias en Cristo Jesús por nosotros. ¿Estás conmigo? Y el ver y conocer lo que Dios ha hecho por ti, por nosotros, por su pueblo, eso debería ser la motivación, y en eso está el fundamento que encontramos para entonces responder a las exhortaciones que siguen, a vivir una vida de acuerdo a eso que hemos creído. Pero este es el fundamento, entender y conocer las misericordias de Dios. Fundamento para ser relevantes, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. ¿Qué dices? Pues no has hablado mucho de eso. Bueno, ahí vamos. Pero acuérdate de esto, la relevancia para un creyente proviene de Cristo y apunta a Cristo. Punto número 1, ¿qué es ser relevante para un creyente? Esto es ser relevante, punto número 1, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. La idea de presentarse como sacrificios, si tú sabes algo de la historia bíblica, esta idea de presentarse como sacrificios nos lleva al Antiguo Testamento, ¿sí? A los años antes de que Jesús viniera a este mundo, ¿sí? Ahí, en el Antiguo Testamento, Dios había establecido por ley, Dios les había dicho, tienen que hacer esto a su pueblo. Tenían que presentar sacrificios en el altar, llevarlos al templo, ¿sí? Sacrificarlos ahí, animales y demás, en orden de recibir el favor de Dios, en orden de recibir el perdón de Dios por sus pecados, para ponerse a cuentas con Dios. De hecho, esta palabra de presenten es la misma que se utilizaba en aquel tiempo para expresar la presentación de sacrificios en el templo. Entonces, por ahí va el asunto también. Ahora dice que presenten, y así como antes, ¿no? Que traían al altar, que traigan al altar su cuerpo. Su cuerpo. Bueno, dice sus cuerpos, ¿no? Pero es porque le está hablando a muchos, no porque alguien tenga muchos cuerpos. Mira, el tema del cuerpo no se refiere como al cascarón, ¿sí? Como al caparazón, como a lo físico nada más. No es esa la idea. La idea aquí es presenten su cuerpo, pero hablando de un total, de todo el ser, de todo nuestro ser, de la persona y la personalidad, de todo nuestro ser. Presenten todo lo que son, es lo que la idea de esto. Porque, ¿sabes? En muchos lugares, creo en muchas iglesias cristianas, y se escucha por ahí que, no solo dentro del cristianismo, pero se dice que el ser humano está compuesto de 3 partes. ¿Has escuchado esto? Cuerpo, alma y espíritu. Esta es la famosa, o bueno, lo que se conoce como la tricotomía. Pero esta idea de cuerpo, alma y espíritu separados, ¿sí? Es una idea 100% griega. Es una idea 100% griega. Los griegos sí separaban cuerpo, alma y espíritu. De hecho, para los griegos, el cuerpo era básicamente la prisión del alma, era el ataúd del alma. El cuerpo era lo cochino, lo que se tenía que o sea, no valía, ¿sí? Y los dioses estaban más interesados, los dioses que ellos creían, no en el cuerpo, sino en el alma, de manera que ellos no le daban importancia al cuerpo y hacían lo que querían con su cuerpo. Creían que lo que valía la pena o lo que realmente valía era lo que estaba dentro, ¿no? El interior. Pero para un judío,
no existía este asunto así. O sea, el asunto era cuerpo y espíritu, sí, una dicotomía, pero nunca separados. No se concebía eso en su cabeza, de separar las partes de... No, para ellos el asunto era un asunto integral, ¿sí? Podemos tener 20, 50 o 100 piezas si así lo quieres ver, pero al final somos un ser integral. ¿Sí estás conmigo? Somos un ser integral. Creo que muchas veces, iglesia, caemos en este error, mentalidad griega, de querer separar los asuntos. ¿Qué le hace lo que yo haga con mi cuerpo? Yo hago esto, yo hago el otro, yo hago... Lo que importa es que corazón, ¿no? Dios ve el corazón. Pues precisamente porque Dios ve el corazón, todavía es más peligroso, diagonal, importante, diagonal, profundo el asunto, ¿no? Pero, ¿sí estás conmigo? Sí. Pero creo que muchas veces caemos en ese error de querer separar los asuntos. Y la idea con esto de presente en su cuerpo no es su cascarón como si lo demás, no es separado, es todo tu ser. Tú necesitas entender que a Dios le importa todo quien tú eres como ser integral. Tus emociones, tus pensamientos, tu cuerpo, lo que haces con tu cuerpo. Pero de manera integral, no de manera aislada. No es como de, yo a Dios le dedico mis emociones nada más porque lloro en la alabanza, pero mi cuerpo, pues... No. A Dios le importa quién eres en su totalidad. Dice, preséntenlo, tráiganlo al altar como sacrificio para Dios. Y dice, sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y podemos pensar, bueno, pues sí, vivo porque estamos vivos, ¿no? Porque pues vivimos. Podemos pensar santos, pues sí, porque tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? Preséntense y pórtense bien. Y aceptable a Dios, pues hagan lo que es aceptable para Dios. Pero ¿sabes algo? Acuérdate otra vez que esto es únicamente en respuesta a las misericordias de Dios, al Evangelio de Jesucristo, a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Si has puesto tu fe en Jesucristo, tú ahora te puedes presentar delante de Dios todo quien tú eres, vivo porque Cristo ha puesto vida nueva en ti, porque hemos vuelto a nacer, porque somos hechos nuevos, porque ahora Él ha soplado vida nueva en nosotros y hemos despertado y abierto nuestro corazón y nuestros ojos y hay vida en nosotros. Podemos presentarnos santos delante de Dios, no por cómo nos portamos, sino porque en Cristo somos declarados santos delante de Dios. La palabra santo tiene que ver con consagrar, con separar, con apartar para Dios, ¿sí? Y si tú has puesto tu fe en Cristo, Dios te ha llamado y Dios te ha apartado. Y de ahora tú puedes vivir y presentarte delante de Él porque ya has sido llamado por Él. Y aceptable para Dios, pues ahora tú estás capacitado espiritualmente en tu corazón, en tu mente, todo tu ser, para poder rendir tu vida y hacer lo que es aceptable delante de Dios. Pero no viene de ti, de tu esfuerzo, viene de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y podemos venir y presentar nuestros cuerpos, ponerlos al altar para su gloria. Iglesia, los sacrificios no van a ser placenteros, no son agradables, cuestan, pueden doler, ¿no? Pero si tú has entregado tu vida a Cristo, trae todo tu ser al altar, ríndeselo a Dios. A lo mejor Dios le va a pasar cuchillo a algunas partes en tu vida. A lo mejor habrá que quemar como antes quemaban también, habrá que quemar algunas áreas de tu vida. Pero ¿sabes algo? Es el culto racional de ustedes. Esta palabra de culto se traduce también como adoración, como servicio. La manera de adorar, de servir a Dios, racional, lógica, congruente que tenemos al creer en Cristo, es entregar todo nuestro ser al Señor. No hay otra manera. O sea, esta es la manera racional, congruente a responder a las misericordias de Dios. De nada sirve que hagamos actos de adoración, ¿no? Que vengamos los domingos, levantemos las manos, cerremos los ojos cuando oramos, nos quedemos dormidos en la predicación.
De nada sirve si el resto de nuestra vida vivimos de tal manera como si viniéramos al altar, pero luego dijéramos, es lunes, Señor, nos vemos el domingo, y nos fuéramos para otro lado. Y luego viene el domingo y regresamos al altar, ¿no? No funciona así, iglesia. La verdadera adoración es un estilo de vida, de todo el tiempo, todos los días, rendir nuestro ser a Dios, buscando su gloria. No es la manera de adorar a Dios, no es la manera que tú quieres adorar a Dios, como tú pretendes adorar a Dios. Es que Dios ve el corazón, es que bla, bla, bla. No es la manera como tú quieres y gustes adorar a Dios, la manera que Él ha dicho en su palabra. No es adaptando a Dios a nuestra vida, sino nosotros viniendo y rindiendo nuestra vida a Él, para su servicio, para su gloria, entregando nuestro ser, ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana. Ese sí es el responder al Evangelio, y eso refleja nuestra adoración. Dios nos dice, hey, miren, todo lo que he hecho por ustedes. Si quieren adorarme, pues entréguenme todo tu ser. Ya no somos nosotros los que estamos en medio, los que buscamos, los que somos lo más importante, lo que queremos nada más para nosotros, no. Ahora venimos y nos rendimos a Dios. Ahora buscamos la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y eso debería afectar cada área de nuestra vida. Y créeme, o sea, yo me incluyo, creo que batallamos en esto. Si tú has puesto tu vida en Cristo, seguramente tú sabes que tienes que glorificar a Dios y honrar a Dios en tu vida. Y creo que muchos batallamos en esto. Pero piensa en cada área de tu vida. En el matrimonio, por ejemplo. Yo decido servir, amar a mi esposa y perdonar a mi esposa, aunque me cueste trabajo y no sea tan bueno muchas veces en esto, pero no porque ella sea la mejor esposa del mundo, porque se lo haya ganado, porque esto honra a Dios. Si tú eres empleado en tu trabajo, trabaja diligentemente, no porque quieras destacar, sobresalir o hacer lo que... No, porque esto honra a Dios. Si tú eres dueño de algún negocio, o si tú eres jefe o tienes gente bajo tu mando, aunque sus empleados se duerman, no hagan su chamba, trátalos con dignidad. Fueron creados a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios, ¿no? Imagen y semejanza de Dios. Trátalos con dignidad. ¿Por qué? Porque esto honra a Dios. Si tú eres mamá, si eres ama de casa, lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios, quitándote de en medio tus necesidades, frustraciones, deseos, anhelos, y poniendo la gloria de Dios de por medio y diciendo, esto es para tu gloria, Señor. Si tú eres papá, tu paternidad, ejércela de tal manera que verdaderamente sea la gloria de Dios lo que estás buscando en la educación de tus hijos. Y así podemos seguir y seguir, pero este asunto de rendir nuestro cuerpo para la gloria de Dios es algo que afecta a cada área de nuestra vida. ¿Estás conmigo? En tus amistades, busca honrar a Dios. En tu escuela, busca honrar a Dios. En la calle, busca honrar a Dios. Con tu familia, en cada área de tu vida. Esto sí es ser relevante. Porque ¿sabes algo? En este mundo, ¿qué es lo que te dice generalmente el mundo? Tú eres primero y segundo y tercero, ¿no es cierto? Y haz lo que te haga feliz. Deja lo que te contamina, deja lo que no te hace feliz. Haz lo que te llena, ¿sí? Y vive como tú quieras vivir. Dale rienda al asunto, ¿no? Rienda suelta al asunto. YOLO. ¿Has escuchado eso? Solo se vive una vez. Sé relevante, ¿sí? En esta sociedad, en un mundo que te coloca a ti como el centro de absolutamente todo, ser relevante es negarte a ti mismo y rendir tu vida a Dios por sus misericordias, para su alabanza y para su gloria. Eso sí es ser relevante. Y esto debería ser una meta para cada creyente. Vivir para la gloria de Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que hacemos. Suena bien, ¿no? ¿Es difícil? ¿Cómo le hacemos entonces? Bueno, Pablo continúa, punto número 2.
cómo ser relevantes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Mira, la palabra adapten se traduce también en otras versiones de la Biblia como no se amolden, no se conformen. Esto es, no tomen la forma, ¿sí? La idea de la palabra aquí es moldearse. En su idioma original la idea es moldearse a algo según un patrón. Ser moldeado según un patrón, ¿sí? Habla de tomar una forma externa, superficial de algo, como un camaleón, o también como... ¿Han visto los moldes de galletas? ¿Sí? Que la estrellita y... hagan de cuenta. Tienes un molde, ¿sí? Y estamos siendo moldeados ahí. Ahí está el molde, es la forma del mundo. Y ahí estamos y se nos está dando forma. Sí, y Pablo le dice, no tomen la forma de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La palabra transformar indica más bien un cambio, no en el exterior, sino, no en las apariencias, sino en el interior. No en las tripas tampoco, ¿sí? En el corazón, un cambio verdaderamente interno. ¿Y cómo sucede este cambio? Mediante la renovación de su mente. Mira, esto es bien interesante porque Pablo no dice que este cambio interior va a suceder a través de que te portes bien o que cambies tus hábitos, que es lo que luego podemos creer. No se amolden al mundo, sino compórtense diferente, sean diferentes, vivan de manera diferente, ¿sí o no? Cambien su conducta, cambien sus hábitos. Pablo no está diciendo nada de eso. Pablo está diciendo, no te amoldes a este mundo, sino renueva tu mente, sé transformado por la renovación de tu mente. Un cambio en tu interior va a venir a través de renovar tu mente. Y renovar no es transformar, no es cambiar, es renovar completamente algo nuevo en tu mente. ¿Sabes por qué Pablo se va por las creencias y no por las acciones? Porque lo que tú crees va a terminar por determinar cómo vives y lo que haces. Nunca vas a vivir fuera de algo que tú tienes aquí primero. Lo que tú crees de muchos temas, de todos los temas que rodean tu vida, eso va a dirigir la manera como vives tu vida alrededor de esos temas. Y Pablo por eso dice, es tan importante esto, no tomes los moldes de este mundo, que haya un cambio en su interior por medio de hacer nueva su mente, de renovar sus creencias, de renovar su pensar. Y sabes algo, iglesia, si tú pones tu fe en Jesucristo, tu corazón es hecho nuevo, pero también tu mentalidad es transformada. Y podemos desarrollar la mente de Cristo en nosotros. Estamos habilitados para esto ya, porque hay vida nueva en nosotros, estamos en una relación correcta delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué hay que quitar? Bueno, los moldes del mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere poner en nosotros? Lo que dice el pastor, ¿no? Lo que dijo el Papa. Las mañaneras del peje, ¿no, verdad? Su palabra. Lo que está en su palabra. Quitar preceptos, juicios, criterios y saturar nuestra mente con la palabra de Dios, para que teniendo una mente saturada por la palabra de Dios, podamos entonces vivir según la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a llevarnos a esto. Él se encarga no solamente de renovar nuestra mente, sino de transformar nuestro carácter, de llevarnos al carácter de Cristo. Déjame leerte algo que dijo un teólogo que se llama R.C. Sproul. Creo que uno de los teólogos contemporáneos más relevantes, ¿no? Valga la palabra. Mira, dice, la palabra de Dios puede estar en la mente sin estar en el corazón, pero no puede estar en el corazón sin primero estar en la mente. ¿Sí estás conmigo? O sea, lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que el Espíritu Santo puede transformarte y ayudarte a ser como Cristo, va a venir acerca de lo que tú tienes en tu mente sobre la palabra de Dios. Y es cuando tienes aquí que entonces lo puedes bajar acá, pero nunca va a ser al revés, ¿sí? O
sea, primero conoces a Dios, primero entiendes su evangelio, entiendes sus misericordias y luego entonces puedes responder con tu vida a esto. Pero si no hay nada acá, no te dedicas a conocer a Dios a través de su palabra, conocer a Cristo a través de su palabra, entonces ¿cómo vas a saber que estás siendo transformado o no estás siendo transformado? ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Cuál es el parámetro? ¿Sí estás conmigo? Y algo bien importante que la verdad es que esto a mí me cambió muchas ideas. Bueno, voy a seguir. El verbo adapten, aquí, tanto ese verbo de adapten como este de transfórmense, son imperativos, pero están en una voz pasiva. Si tú no conoces este asunto de la gramática, que esto es como algo general, te explico, mira, por un lado el modo imperativo nos dice que es algo que tú tienes que hacer, es un tipo de mandato, ¿sí? Como de orden. Como ustedes tienen que hacer esto, ¿sí? No se amolden, sino sean transformados, ¿sí? Es como el mandato, este es el imperativo. Pero por otro lado, la voz pasiva nos indica que alguien más hace esto por nosotros. ¿Sí estás conmigo? Es decir, hay alguien que te amolda y hay alguien que te transforma. El mandato está en no dejarte amoldar y dejarte transformar. Pero hay una responsabilidad para nosotros en no dejar hacer esto y dejar hacer esto. Hay algo que te moldea y hay algo que te transforma. ¿Sabes algo? Hay algo el día de hoy que ha venido moldeando y que el día de hoy también te está moldeando tus creencias, tus opiniones, tus preceptos, ¿sí? Hay algo que te está moldeando y debemos de verdad tener en cuenta y despertar a esta realidad en la que vivimos y cuestionarnos qué es lo que nos está moldeando el día de hoy, qué está moldeando mi mente, por lo tanto mi vida el día de hoy, la palabra de Dios o el sistema del mundo y lo que el mundo impone. ¿Qué es lo que nos está moldeando? Porque sabes, el mundo y los sistemas que tiene, los estándares que tiene, sí o sí han venido formando, nos han venido dando forma en muchas áreas que vivimos, sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre el sexo, ¿sí? Sobre el dinero, el trabajo, las amistades, etcétera, etcétera. Sí hemos venido tomando una forma, sí se nos han metido chips, ¿sí? Por vivir en la sociedad que vivimos. El mundo que vivimos te va a decir cómo hay que vestir, cómo hay que hablar, cuánto dinero hay que tener, qué música escuchar, qué es lo importante de compartir en tus redes sociales, de qué se habla el día de hoy, ¿sí? Es que esto es lo que está de moda, esto es lo de hoy. Esto es lo relevante el día de hoy, ¿no? Y si no te ajustas a eso, si tú no te ajustas a eso que el mundo está así considerando relevante el día de hoy, entonces la opinión popular es, pues, ¿quién eres? ¿Y de qué cueva saliste? ¿En qué mundo vives? Esto es lo de hoy, ¿no es cierto? Y realmente este sistema nos ha ido moldeando todo lo que creemos, por tanto lo que vivimos también, pero es importante que sepamos y verdaderamente seamos conscientes de que la mayor influencia en este mundo, en esta sociedad, en la toma de decisiones, en las corrientes del mundo, en las modas y demás, en los sistemas del mundo, la mayor influencia no la tiene Dios, la tiene Satanás. Y generalmente las corrientes del mundo, sí, los estándares y todo esto va a ir en contra, los moldes van a ir en contra de la palabra de Dios y de quién es Dios. Pero así se vive el día de hoy. ¿Quieres ser relevante? Te tienes que ajustar. Tienes que tomar ese chip, ajustarte a eso. Oye, es que me quiero casar. No, hombre, ya ni te cases, eso ya ni se usa, mano, ¿no?
Vive la vida, loca. ¿Para qué te metes en una bronca? Y luego si vienen hijos, peor, tontito, ¿no? No. Tú, métete con quien quieras, ¿no? Sexo antes del matrimonio, no, hombre, ¿eso qué es? Eso es de mis bisabuelos, ¿no? Tú haz lo que te hace feliz, haz lo que te llene. Tú eres el centro del universo. ¿Cómo estás tú el día de hoy? ¿Cuáles son tus opiniones en cuanto a las agendas más populares de la sociedad del día de hoy? Pregúntate, ¿qué opinas acerca del aborto? ¿Qué opinas acerca de la comunidad LGBTQ? ¿Qué opinas acerca del matrimonio, del machismo, del feminismo, de la paternidad, de la maternidad, aún de la disciplina de los niños? ¿Qué opinas tú acerca de esto? Aún acerca de Dios. ¿Qué opinas acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la palabra de Dios, de la Biblia? ¿Qué crees acerca de esto? Porque aún en eso, el mundo te ofrece un chip, te ofrece un molde, te ofrece que hay que pensar. Es que yo creo en Dios como mi Señor y Salvador, en Jesucristo, yo le rendí mi... No, ya te lavaron el cerebro. Dios está en todos lados, abraza el árbol. ¿Qué opinas de estas cosas? Iglesia, ¿qué está moldeando tu mente el día de hoy? ¿Qué te está moldeando el día de hoy? Reflexiona y cuestiónate eso en todas las áreas que puedas. ¿Es el mundo y sus sistemas o es la palabra de Dios? Porque de veras creo que necesitamos, y la iglesia desde que comenzó la iglesia, siempre ha tenido la iglesia que levantarse y que ser ese salmón que va en contra de la corriente del mundo, ¿sí? Siempre se ha necesitado esto. ¿Sabes por qué? Porque nunca se está en medio. Nunca se está en medio. O estás en un lado o estás en el otro. Nunca vas a estar en medio. Cuestiónate acerca de esto. De tal manera que puedas decir qué es lo que yo creo, qué es lo que yo tengo aquí y qué es lo que Dios opina acerca de ese tema. ¿Cómo ve Dios este tema? ¿Qué encuentro en su palabra? A lo mejor no de manera explícita, pero habrá principios ahí. Seguro que sí. ¿Qué opina Dios acerca de esto? ¿Qué opina Dios acerca del otro? ¿Sabes algo? En este tiempo es algo increíble cómo el humanismo ha tomado parte en la sociedad. Y es todo lo que hay, es de veras, es algo, o sea, el ser humano es lo más importante, el centro del universo. Y sabes algo, como creyentes necesitamos verdaderamente quitarnos de en medio y poner a Jesucristo en el centro. Esto sí es ser relevante, ir en contra de la corriente, del sistema de este mundo, defender la verdad del evangelio y poner el nombre de Cristo en alto en una sociedad que está cada vez más echada a perder, cada vez más podrida. Pero si tú no dejas que el Espíritu Santo transforme tu mente por medio de la palabra de Dios, que renueve tu mente a través de la palabra de Dios, ni siquiera te vas a dar cuenta que estás ahí. ¿Sí me explico? ¿Sí estás conmigo? Que no va a haber un parámetro. No te vas a dar cuenta de que eso no es blanco, es negro o lo que sea, ¿no? Si hablamos de presentar todo lo que somos como sacrificio para el servicio de y la gloria de Dios, necesitamos entender que esto es posible cuando nuestra mente es renovada conforme a la mente de Cristo. Una mente renovada, ¿sí? Más bien, una mente renovada va a partir únicamente de una voluntad rendida. De decir, aquí estoy, Señor, transfórmame, aquí estoy. Voy a dejar de luchar con lo que dice el mundo, lo que quiero yo y lo que tú dices. Aquí estoy, Señor, renueva mi mente. Traigo mi vida al altar, traigo mi cuerpo, quien soy, todo lo que soy, al altar. Eso sí es ser relevante, no lo que todos hacen, las modas, demás, sino vivir y pensar de una manera digna del Evangelio de Jesucristo.
La relevancia para un creyente proviene de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros, y apunta a Cristo también. ¿Qué resultado tiene esto de la relevancia y buscar este tipo de relevancia en nuestra vida? Entendiendo que es entregar todo tu ser a Dios y que tu mente sea renovada. Bueno, este es el resultado, ¿no? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Verificar, comprobar, experimentar, poder decir si sí o si no, dar fe, legalidad a este asunto, ¿no? Esto tiene que ver con experimentar, con vivir por ti mismo, por comprobarlo por ti mismo. El propósito de entregarte a Dios y de renovar tu mente es que tú puedas comprobar, experimentar y vivir la voluntad de Dios para tu vida, lo que Él desea para ti. ¿Sí estás aquí? Esto nos habla que Dios tiene un plan para tu vida, ¿sí? Que Él quiere que tú lo descubras, que tú lo vivas, que lo experimentes, pero también nos dice que es únicamente para aquellos que renuevan su mente, que rinden su ser a Dios, que únicamente ellos pueden experimentar y comprobar esta voluntad para ellos, en las cosas específicas de la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Pero también esto nos indica que vivir bajo su voluntad es completamente posible para nosotros. ¿Cómo se ve esa voluntad? Que es bueno, agradable y perfecto. Es bueno para ti, es bueno para mí, pero también es bueno delante de Dios. ¿Es agradable? Bueno, ahí sí ya puede brincar un poco, ¿no? Porque yo creo que no siempre es agradable para nosotros hacer la voluntad de Dios. Pregúntale a Jesucristo, voltea a ver a Cristo. Él mismo oró y dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. No siempre va a ser agradable para ti y para mí hacer la voluntad de Dios, pero ¿sabes algo? Esta palabra o esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver que esto es agradable para Dios. Que tú y yo vivamos bajo su voluntad, eso agrada a Dios, aunque a nosotros no nos agrade. Pero eso es bueno y eso agrada a Dios. Y perfecta, esta palabra quiere decir completar, ¿sí? Que sea completo, que sea maduro. Esta es la idea de perfección, de perfecto. O sea, la voluntad de Dios es perfecta en sí misma, pero además nos lleva a ti y a mí a ser perfectos, a ser completos, a madurar como creyentes. Y la figura que tenemos, el molde que tenemos, el molde en el que Dios nos quiere poner, sacar del mundo, nos ha llamado y nos pone en un nuevo molde, es Jesucristo. Él es el completo, Él es el perfecto, Él es el maduro, Él es la forma que debemos de tomar tú y yo. De manera que cuando tú y yo vivimos en la voluntad de Dios, es buena, agrada a Dios y nos lleva al carácter de Cristo. Por eso la relevancia para un creyente proviene de Cristo y apunta a Cristo. Y con esto quiero comenzar a cerrar. En unos momentos más vamos a celebrar la Santa Cena, pero quiero comenzar a cerrar este tema, ¿sí? Mira, la voluntad de alguien siempre va a ser un reflejo de la misma persona. La voluntad de alguien siempre va a ser el reflejo de lo que hay en el corazón de una persona. La manera como piensa, como actúa y lo que está en su voluntad va a ser el reflejo de lo que hay en su corazón, ¿sí? Y la voluntad de Dios para nosotros y la voluntad de Dios en general siempre va a reflejar quién es Dios mismo. Él es bueno, Él es perfecto, Él es justo, Él es santo. Él nos ama y Él nos lleva a conocer y a vivir en su voluntad, y Él quiere que seamos transformados a la imagen de Cristo. Confiemos en la voluntad de Dios, confiemos que su voluntad siempre va a ser mejor que la de nosotros, de tal manera que podamos responder a esa confianza con nuestra propia vida. Que respondamos a lo que Cristo ha hecho por nosotros.
entregándonos a Él en todo lo que hacemos, que buscamos ser relevantes y destacar de la sociedad en la que vivimos, no porque nos ajustamos, sino porque vivimos para la gloria de Jesucristo. Y si el día de hoy tú no eres creyente, si el día de hoy tú solo has venido a escuchar o a ver qué se hace en una iglesia cristiana, déjame decirte que es posible para ti también poder vivir la voluntad de Dios en tu vida. Que es posible para ti también tener un nuevo corazón, tener una nueva mentalidad. Es posible para ti dejar de ser arrastrado en las corrientes del mundo y seguir ahí, seguir viviendo de una manera que a lo mejor no te ha resultado tan buena. También es posible para ti. ¿Por qué? Porque Jesús está disponible para ti el día de hoy. Y si tú le entregas tu vida y crees en Él para tu salvación y el perdón de tus pecados y decides caminar diferente, verdaderamente dar vuelta a tu vida y caminar diferente, arrepentirte y vivir para la gloria de Jesucristo, entonces tú puedes recibir el regalo de la salvación. Vida eterna, comenzar a vivir, experimentar y disfrutar la voluntad de Dios para ti también. Quiero terminar con esto. En una sociedad dividida, el evangelio por sí mismo es totalmente relevante. En un mundo que nos impone creencias y corrientes, ser relevante es mostrar a Cristo donde estemos. Al ser transformados en nuestra mente por medio de su palabra y al rendirnos completamente a Dios para vivir según su voluntad y no la nuestra. La relevancia para un creyente proviene de Cristo y apunta a Cristo. Proviene de Cristo porque responde a lo que Él ya hizo por nosotros y apunta a Cristo porque nos lleva a darle gloria a Él y a ser transformados conforme a su carácter. Pero acuérdate de esto, por favor. Todo este cambio y este estilo de vida solamente viene a partir de lo que Cristo ya hizo por nosotros.